Amén, gloria al Eterno, shalom a todos. Abre su escritura, Mateo capítulo 4, versículo 17 al versículo 22, y le voy a dar lectura. Dice: desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Okay? Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo importante, ¿verdad? Es para los tiempos que estamos viviendo. El mensaje se va a llamar redes espirituales en las redes sociales. Sabemos que detrás de algo natural, ¿verdad?, de estudiar algo natural, hay una enseñanza espiritual, o detrás de una enseñanza natural hay un mensaje espiritual. Entonces, aquí lo que vemos en la escritura, que los primeros discípulos que Jesús reclutó, llamó para estar en el reino de Dios, ¿verdad?, y predicar el evangelio del reino, tenían un entendimiento de lo que era una red y de la función que tenía una red. Entonces, curiosamente, después de que vemos lo que fue lo que le conocemos con la tentación, que ir al desierto, el ataque satánico hacia él, nos damos cuenta que él empezó a llamar discípulos, ¿verdad? Empezó a discipular, pero ahí vemos muchos mensajes. Una, que empezó a predicar el arrepentimiento, lo que era el reino de los cielos, y también cómo era el llamado de los discípulos. En este caso, ¿verdad?, vemos también no nomás, sino a dos de los apóstoles, ¿verdad?, muy mencionados. Uno que es el apóstol Pedro, otro el apóstol Juan, y otra a los dos primeros, que a Pedro y su hermano le digo que los vio, ¿verdad?, con una red, ¿verdad?, pescando, y les dijo que si venían a él iban a ser pescadores de ¿qué? De hombres. Pero a los otros dos, aquí hay que poner mucha atención porque ahí va dirigido también el mensaje, es de que los halló remendando redes y los llamó. Entonces, ¿verdad?, de los primeros dos que llamó, literalmente su llamado estuvo ahí, ¿verdad? ¿Cuál era? Era ser pescadores de hombres. Entonces, era un evangelismo. Entonces, y los otros dos segundos, que era restaurando redes, su llamado era ser restauradores. Entonces, vemos que los dos primeros hombres con la asignación de pescadores de hombres eran conocedores de lo que era una cartografía espiritual. O sea, con el tiempo desarrollaron esa enseñanza, que es un mapeo territorial de una red espiritual geográfica en el pueblo de Israel, cómo impactar con su asignación. Y los dos que vemos en su llamado fueron unos restauradores de las redes del reino de Dios, del reino de los cielos. Eran conocedores de los sistemas espirituales, de cómo operaba el reino de Dios, de la estructura de la sana enseñanza, entonces, de lo que es el reino, en otras palabras, de un rey, de un reino y de una familia real, y del sistema celestial y del plan de Dios que está en esta tierra. ¿Por qué? ¿Cómo el apóstol Juan tuvo un entendimiento de lo que era esta tierra? Sí, sabemos cuando estudiamos sus cartas
y cuando estudiamos el Evangelio de Juan y la carta de Apocalipsis, nos damos cuenta que de lo que era Apocalipsis tuvo una visión hacia el futuro de los juicios y de esta tierra. Si estudiamos el Evangelio de Juan, ¿verdad? Vemos, es más, el primer capítulo dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dice, este era en el principio. Entonces vemos que el verbo fue hecho carne. Entonces el apóstol Juan tuvo una visión sobre el futuro y tuvo una visión de lo que era el pasado. Entonces, cuando hablamos del ministerio del apóstol Pedro, no podemos ignorar un evangelismo grande y poderoso. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta que en un solo mensaje eran 3,000 que fueron impactados, después vas a ver que eran 5,000. Pero cuando tú ves el mensaje del apóstol Juan, en la red, ¿verdad?, del sistema del reino de Dios, de lo que es la enseñanza, Satanás en sus tiempos, vamos a decirlo así, quiso hacer un agujero o un golpe o un daño a la red espiritual del reino de los cielos. Y el mensaje que hubo ahí, que también fue como una red, fue el mensaje del espíritu del anticristo. Por eso vas a ver las cartas de Juan, el espíritu del anticristo. O en otras palabras, lo que era Dios venido en carne, o lo que era Yeshua venido en carne, Jesucristo venido en carne. Ese era el golpe más grande que recibió, ¿verdad?, el sistema, vamos a decirlo así, de la enseñanza que hubo en el tiempo de los apóstoles. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el mensaje del apóstol Juan era un mensaje restaurador. Entonces la red del reino de los cielos, ¿verdad?, del ministerio apostólico, quiso ser golpeado en gran manera con el espíritu del anticristo. De eso hay mucho que se puede hablar. ¿Qué es el espíritu del antimesías o el antimashiach, verdad? Que cuando estudiamos, que negaba que Yeshua o que Dios fue manifestado en carne, como es el capítulo 1 del Evangelio, en el principio de la palabra con Dios y la palabra de Dios, y en el versículo 14 del capítulo del 12 al 14 dice, y el verbo se hizo carne. Entonces ese era el gran golpe, ¿verdad?, espiritual que empezó, ¿verdad?, a recibir como le conocemos los primeros discípulos de Yeshua. Ahora, cuando nosotros, para entender lo que son las redes sociales, ¿verdad?, para entender lo que son las redes espirituales, usted se debe dar cuenta que una red debe de ir bien tejida, bien diseñada, con un propósito. Cuando Yeshua empezó su ministerio, no es por casualidad que se puso que estaba Pedro y su hermano, Juan y su hermano, uno con redes para pescar hombres y otro restaurando. Entonces es algo que va bien tejido, vamos a decirlo así, estratégicamente, con un propósito, para traer las almas al Señor. Pero también cuando estudiamos, ¿verdad?, lo que es la guerra espiritual, nos damos cuenta que es el mismo sistema, ¿verdad?, de formar redes para empezar a sacar, ahora sí que del reino de Dios hacia las tinieblas. Entonces las redes, ¿verdad?, son muy importantes en los ministerios. De hecho, ¿verdad?, primero que nada, cuando empezamos a estudiar, ¿verdad?, si queremos estudiar un poco de historia, cuando hablando del apóstol Juan, lo que era la restauración, y hablando de nuestros tiempos, desde el año 1950 al 2000, nos damos cuenta que cada 10 años, ¿verdad?, se restauraba bien un ministerio. Si nos damos cuenta, entre del 50 al 60, del 60 al 70, usted se va a dar cuenta que 10 años fue para el ministerio de un pastor, que fue restaurado, después del ministerio del evangelista. Entonces, ¿verdad?, de 70 al 80, si usted se da cuenta que empezó a ser restaurado lo que era el ministerio de un profeta, del 90, ¿verdad?, hasta el 2000 de un apóstol, y después el de un maestro. Entonces 50 años, ¿verdad?, fue para que fuera una restauración. ¿Por qué?
Porque Dios se mueve a través de temporadas o de ciclos. Entonces, ese es el calendario que nosotros debemos saber. Quizás ahorita usted no hay cosas que usted va a decir, bueno, ¿qué está diciendo este hermano? No, pero en realidad es como por decirlo así, ahorita que se escucha mucho del mesianismo, las raíces hebreas, todo eso. Yo recuerdo que en el año 2000, cuando empezaba yo a hablar de eso, 2003, 2005, eso no o sea, hasta como que uno se le tenía que dar esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque iba uno a ser criticado, iban a tomar mal mensaje. Pero ahorita, lo que estoy hablando, ¿verdad? De que las redes espirituales, ¿verdad? Tienen mucha influencia. Ahora, las guerras espirituales es una guerra espiritual tecnológica, a través de la tecnología. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? El apóstol Pablo, como un restaurador en esos tiempos de la vida espiritual en el pueblo de Dios, en los reinos de Dios, de lo que era la enseñanza pura o la enseñanza sana, para que el reino de Dios se siguiera manifestando con poder y, ¿verdad? Mucha gente venía al Mesías. Ahora, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que debemos de hacer? En estos tiempos que hay redes, porque eso se sigue usando redes y se oye mal, ¿verdad? Si usted escucha hablar de Facebook, es una red social, ¿verdad? Que vamos a decirlo así, hasta cuando fue creada esa red, fue con el propósito de que se relacionara a la gente, ¿verdad? Se conociera a la gente, era una red. Entonces, ¿qué es una red, verdad? Que va bien tejida, ¿verdad? Territorialmente va creciendo, ¿verdad? Y va atrayendo peces o personas, como lo podemos ver. Pero, por ejemplo, en la guerra espiritual, nosotros como ministerio, este ministerio, hay otros ministerios, cada ministerio debe de saber cómo va a ser una red espiritual. Es como, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque usted, si me escuchó en el mensaje anterior, va a decir, bueno, es que hay cosas que no debes de ver en las redes sociales, hay cosas que no debes de hacer en las redes sociales. ¿Por qué? Porque va creciendo esto, y en esta etapa, con eso mismo, el diablo sabe qué ves, qué escuchas, qué escribes, qué pones, cuál es tu enseñanza, cuál es tu llamado, cuál es tu asignación. Hace un estudio minucioso de tu vida, de tu ministerio, de tu familia. ¿Por qué? Porque sus golpes van a venir, pero nosotros debemos saber cuál es nuestra participación en las redes sociales. ¿Sí? ¿Cuál es la participación en las redes sociales? Porque si tú no sabes, ¿verdad? Eso, como yo te dije, hay mensajes que nosotros los grabamos para el puro ministerio. Hay otros que están en YouTube. Por ejemplo, ¿cuál es la función de Facebook? ¿Cuál es la función de YouTube? ¿Cuál es la función de Twitter? ¿Cuál es la función de cada red? Porque cada red, ¿verdad?, tiene una función, pero también cuál es la participación. En nosotros como ministerios, ¿cuál es la participación? Es como si yo te hiciera una pregunta. Bueno, en este año que se está pasando, ¿cuál es el mensaje que tú debes de dar en las redes sociales? Porque si tú das el mensaje que se da al ministerio, tú lo único que vas a hacer es dañar a otros ministerios, causar divisiones, meter en problemas, traer confusión. Pero ¿cuál es el mensaje, vamos a decir, global de todo el reino de Dios, de todo el ministerio, que lo puedes dar con libertad? Este año, ¿cuál es el mensaje? Espiritualmente, que Dios está revelando a su pueblo, ¿cuál es el mensaje que debemos de dar? Por eso debemos de tener algo. Tenemos que tener discernimiento en esta generación. ¿Cuál va a ser mi participación? Y algo que debe de estar muy abierto en cada ministerio, en cada persona, es algo que se le llama intuición. Tú debes de saber cómo tu intuición va a funcionar en estos tiempos. Nuestro Neshama, nuestro espíritu, tiene una intuición, una conciencia y una habilidad de conectarse con Dios. Pero la intuición es, vamos a decir, la interpretación de las cosas intangibles, de lo que va a suceder. La intuición es la evaluación con predisposición. ¿Qué vas a hacer tú, verdad? La intuición, ¿verdad?, te va a ayudar a captar las cosas que otros no captan. Por eso hay mensajes, ¿verdad? Tú vas a ver a muchos ministros, tú vas a ver como, por ejemplo, yo cuando estudiaba, ¿verdad?, veía la trayectoria del apóstol Morris Cerula y profeta, sus mensajes que eran de hace muchos años,
que los empezó a dar y muchos como que decían, bueno, ¿qué es esto? O vamos a ver como en el caso del apóstol Hugo Álvarez, que con anticipación, años de anticipación, empezó a hablar de la guerra espiritual, expulsión, de echar fuera demonios, cuando muchos como que dicen, ¿eso qué es? Y es más, hasta pensaban que a lo mejor era satánico. Ahorita este mensaje como que va a decir, bueno, ¿qué está hablando este hermano? Pero te puedo asegurar que si el Señor no viene en estos años, en 10 años o 15 años tú vas a decir, hay redes espirituales. Y en esas redes espirituales hay una red que debe de ser una red apostólica. ¿Cómo se va a mover lo apostólico? Sí, porque a veces no sabemos ni qué es eso, ¿verdad? ¿Cómo se va a mover una red, vamos a decirlo así, de lo apostólico? Y si no sabemos eso, vamos a tener problemas. Por decirlo así, una red, ¿verdad?, de lo apostólico va a ser de lo administrativo del reino de Dios. En otras palabras, ¿verdad?, quienes se están ungiendo, quiénes, ¿verdad?, cómo se va formando el cuerpo de Cristo, cómo va a estar todo bajo autoridad. Debe ser una red apostólica que se debe mover. O vamos a decirlo así, ¿verdad?, la enseñanza que hay en cada congregación, como en el caso del apóstol Juan, ¿verdad?, qué enseñanza, cuáles son los golpes hacia la enseñanza que es la que Dios ha establecido para su pueblo, cuáles son la instrucción de la Torá. O vamos a decir una red de profetas. ¿Qué significa una red de profetas? Una red espiritual de profetas. ¿Cuál es la estrategia de cómo se va a manifestar el poder sobrenatural a través de las redes sociales en todo el cuerpo del Señor, en todo el pueblo de Dios? O otra, vamos a decir, una red, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de maestros. ¿Cuál es la estrategia de equipamiento en el pueblo de Dios en toda la tierra? O una red, ¿verdad?, como ahorita, de evangelismo. ¿Cómo traer las almas? ¿Cuáles son las estrategias de salvación? A través de las redes sociales, ¿verdad? O una red, ¿verdad?, de pastores. ¿Cómo la restauración del corazón humano, de la mente humana, de los matrimonios, de las familias? ¿Cómo restaurar, ¿verdad?, las áreas emocionales, mentales? Entonces, si tú no sabes cómo se forman esas redes basan por estrategias del Espíritu Santo. Es como te hacía la pregunta, ¿cuál es el mensaje que con libertad tú puedes poner en el Facebook? ¿Qué otra es para YouTube? Porque no creas que es lo mismo. Para eso debemos de tener discernimiento. ¿Qué es lo que vamos a dar para nuestro ministerio? Ahora, ¿cuál es la red que vamos a formar con otro ministerio? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a ir tejiendo eso por el Espíritu de Dios? En este año secular, en este año que viene, ¿verdad?, el calendario sagrado, el mensaje es tan sencillo, pero si tú no sabes cuál es, tú vas a llevar confusión a los demás. El mensaje es que hay un rey que se llama Yeshua HaMashiach y que vengan a él. Entonces, el mensaje en las redes sociales es el mensaje del arrepentimiento, que vengan a Dios. Ese mensaje lo puedes, o sea, que usted acérquese a Dios. Y ya Dios determinará esas personas en qué parte del cuerpo del Señor, en el cuerpo del Mashiach las va a poner. Y ahí va a ser otro tipo de mensaje que les van a dar ahí, a donde el Señor, en cada órgano del cuerpo, sea apostólico, profético, no sabemos. Es como hace tiempo, pues no se podía hablar de muchos mensajes. ¿Por qué? Porque uno hablaba de hebreo, va a ser, tú eres judío, tú eres aquello. No. Entonces, ese es el mensaje. Y la otra, que el poder sobrenatural, cuando alguien viene al Mesías, va a sanarlos, los va a restaurar, les va a dar victorias, les va a proveer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ese mensaje es para este año que estamos viviendo. El otro ciclo espiritual, en el otro ciclo espiritual o en el otro, ya el Espíritu de Dios estará hablando si se introducirá otra red. Pero la red ahorita que se va a introducir es como el mismo llamado que hizo el Señor, se lo hizo a Pedro. Él era un pescador de hombres. Entonces vamos a empezar con la misma estructura que usó Yeshua. Primero llamó a unos para que hubiera una pesca poderosa y sobrenatural. Es lo mismo que esta red se tiene que extender, la red del evangelismo en toda la tierra. Porque si tú ya metes otras cosas que no es el traer las almas a Yeshua, al Mashiach, tú vas a meter otra enseñanza, ¿verdad?
en todas las redes sociales, tú vas a, en vez de aportar a que el cuerpo del Mashiach tenga más poder, lo vas a debilitar. Quizás a lo mejor puede ser que ahorita me estés criticando o hables mal de mí, pero vas a darte cuenta de que estos son revelaciones del Espíritu en estos tiempos. Y no nomás a mí, a muchos yo creo que se las está dando. Entonces debemos de tener cómo usar las redes sociales. Sí, porque yo no voy a usar. Ahora, ¿por qué? Porque en cada parte del cuerpo del Señor no puede estar diciendo, ¿sabes qué? Mira, usa esto en tu ministerio, porque en cada parte del cuerpo del Señor hay una estrategia diferente. En cada parte hay una estrategia diferente. Y yo no puedo decir que usen esa estrategia en su ministerio. Ahora, aquí hay cosas que debemos de saber. Por ejemplo, todos tenemos los mismos principios en toda la tierra, todos los ministerios. Somos alimentados del mismo ADN, de la misma sangre del Mashiach. Vamos a decir, ¿cuál es? Que hay un solo Dios verdadero, que Yeshua es el Señor y Salvador, que el Espíritu Santo es el Maestro, es el que nos guía a toda verdad. Y como esos principios, pero con diferentes estrategias. En unas va a ser la intercesión, en otras la guerra espiritual, en otras la enseñanza, en otras lo apostólico, en otras lo profético, en otros el evangelismo. Entonces, son diferentes las estrategias que hay en cada país, en cada territorio, con el mismo fin, ¿verdad?, de que nosotros manifestemos el reino de Dios y que el mundo vea la gloria del Señor. Entonces, por eso debes de saber cuáles son, ¿verdad?, el mensaje que tú vas a dar, que no hay problema en las redes sociales, pero cuáles son los que tú no, que es a nivel cuerpo, vamos a decir, en cada órgano del cuerpo de Cristo. Ese es muy diferente. O sea, alguien lo puede subir a YouTube, pero ese ya es opcional. Andan alguien buscando cómo tejerse, ¿verdad?, en la red del reino de Dios, y qué es lo que vamos a aportar, y con libertad va y toma, porque el Espíritu Santo quizás le está guiando a buscar ese tipo de enseñanza, pero no para que llevemos confusión. Entonces debemos de tener sabiduría. Yo sé que lo que estoy hablando va a decir, bueno, estás loco, hermano, no sé, pero lo que sí te voy a decir, que esto, si nosotros aprendemos a hacer redes y también a restaurar redes, cuando el diablo golpee la enseñanza o la instrucción que es sana en nuestro ministerio o en el cuerpo del Señor, entonces nosotros debemos de saber cuándo y qué función y cómo actuar en las redes sociales. Entonces, eso es lo que debemos de saber. Hay redes espirituales que se tienen que ir metiendo en las redes sociales, y no nada más creas que son las de apostólicas o las del reino, las de Satanás. ¿Cuál va a ser el ataque más grande? El espíritu del anticristo. Y no estoy hablando del anticristo como persona y cuerpo, estamos hablando del espíritu. Antes de que un cuerpo se manifieste, primero se manifiesta lo espiritual, el espíritu del anticristo. Entonces, por eso es importante, si hablamos del espíritu del anticristo, estudiar el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y Apocalipsis, porque es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que es cuando está el espíritu del anticristo? Que creamos en Yeshua o en Jesucristo o en Dios, pero sin poder, que no se manifieste lo sobrenatural, sin la participación del Espíritu Santo. Pero no, ese es el espíritu del anticristo. Creen en un Mesías sin la unción. Entonces, por eso debemos saber cómo nosotros vamos a tener una participación en las redes sociales, y cómo otros hermanos tienen su participación en las redes sociales, y cómo otros hermanos tienen su participación en las redes sociales, y todas esas participaciones que el Espíritu Santo va a ir dando a cada parte del cuerpo de Cristo, van a ir formando una red para traer a los peces o a las almas al reino de Dios. Y también cómo va a ser nuestra participación cuando esa red esté formada y la quiera golpear el diablo o Satanás, como lo hizo en los tiempos del apóstol Juan. Con el espíritu del anticristo empezó a ser un agujero, y por eso decía, todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne, o todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, es el espíritu del anticristo. En otras palabras, todo aquel que no confiesa que Dios se manifestó en carne, es el espíritu del anticristo. Entonces, cada enseñanza en cada territorio tiene que ir, si es guiada por Dios, tiene que ir formando una red. O en otras palabras,
en cada órgano va a ir unido otro órgano, va a formar el cuerpo de Cristo. En las redes sociales, por decir este término, para que el poder de Dios también se pueda manifestar a través de las redes sociales. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos cuál es nuestra función. Es muy importante que nosotros conozcamos cuál es nuestra asignación. Es muy importante que nosotros sepamos en qué ministerio estamos. Y no que critiquemos a otros, no. Es para que nosotros bendigamos a los demás que tienen a Yeshua en su corazón, que tienen al Espíritu Santo, y que oremos también por ellos y ellos oran por nosotros. Pero en estos tiempos, sobre todo de pandemia, debemos saber que esta pandemia simple y sencillamente marcó un cambio, un ciclo nuevo. Así como te dije, marcó como en los 50, 60, un cambio de lo que era pastoral, un cambio a lo que era evangélico, un cambio a lo profético, un cambio a lo apostólico, un cambio a los maestros. Es lo que debemos de saber, pero debemos de hacerlo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos victoria, resultados, tengamos protección, provisión y estar conectados con el Señor. Porque si nos gana la emoción de agarrar esto y que aquello y que se me viene hasta la... No, no es lo que se nos viene, sino es lo que dice: todos los que son guiados por Dios, dice Romanos 8, estos son los hijos de Dios. Entonces, también se mete en redes espirituales, en las redes sociales de pornografía, redes espirituales en las redes sociales de rebelión, redes espirituales de ateísmo, redes espirituales del espíritu del anticristo, redes espirituales satánicas. Entonces, y entre más redes y más redes, tenemos que saber discernirlas, porque también nosotros tenemos que introducir una red de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado. Que el Eterno les esté bendiciendo.